Durante el siglo XII, los habitantes del pequeño poblado de Woolpit, en Inglaterra, se sorprendieron cuando encontraron a dos pequeños hermanos desorientados y en malas condiciones dentro de un pozo, después de una extraña tormenta. Lo extraño era que estos dos pequeños eran de color verde. Además del impacto por su apariencia, los aldeanos quedaron asombrados con el idioma desconocido que hablaban, ya que no tenían semejanza con ninguna lengua de la que tuvieran registro. Esto daría origen a la leyenda de los niños verdes de Woolpit. Woolpit es una localidad situada en el condado de Suffolk, en Inglaterra, con una población estimada de 1.758 habitantes. Durante el siglo XII, la desconcertante aparición de los dos hermanos dio origen a la leyenda de los niños verdes de Woolpit. Después de una extraña tormenta eléctrica, donde se vieron relámpagos de extraños colores en el cielo, los habitantes del pequeño poblado de Woolpit se sorprendieron cuando descubrieron a dos niños desorientados dentro de un pozo. El color de su piel era verde olivo, pero por todo lo demás, parecían niños bastante comunes. Los pequeños hablaban un idioma completamente desconocido. No era español, inglés, alemán o francés, o algún tipo de lengua africana de la cual se tuviera registro. Nadie sabía quiénes eran, ni qué hacían en este lugar. Los niños fueron encontrados en malas condiciones, ya que estaban golpeados y desnutridos. Los pequeños parecían desconocer todo lo que los rodeaba. Los hermanos fueron acogidos por la población. Desconcertados por lo que ocurría, los campesinos los llevaron a la casa de Sir Richard de Calne, donde se les ofreció alimento. Aunque ellos se negaban rotundamente a comer, lloraban desconsoladamente y parecían que tenían demasiada hambre. Los hombres y mujeres del pueblo intentaron con diferentes clases de panes, carnes y hasta dulces, pero cuando les ofrecieron frijoles, la actitud de los niños rápidamente cambió y comenzaron a comerlos con desesperación. El niño, 2 años menor que su hermana, moriría al poco tiempo debido a las malas condiciones en las que se encontró. Su hermana en cambio sobreviviría, y con el tiempo el color verde de su cuerpo cambiaría a un tono similar al de los pobladores. Con el pasar de los años, ella se convirtió en una mujer adulta y sería llamada Agnes. Al poco tiempo, sería esposada por un caballero del pueblo cercano de King's Lynn. Según la historia, cuenta que su esposo le enseñó a hablar inglés y cuando ésta dominó la lengua, revelaría el testimonio de su identidad, dejando aún más confundidos a los habitantes de este poblado inglés. Agnes contaría que ella y su hermano no eran pertenecientes a esta tierra, sino que venían de un mundo cavernoso y enorme, llamado la Tierra de San Martín, donde todos eran de color verde y no existía la luz del sol, solo un ligero resplandor que hacía que su mundo se viera como un eterno crepúsculo. En este lugar se encontraba un gran río que separaba su tierra de otra más iluminada. Agnes narró cómo ella se encontraba jugando con su hermano cuando escucharon sonidos de una campana en los túneles. Decidieron ir a investigar para ver de qué se trataba, encontrándose con un túnel que iba cuesta arriba. Luego de un largo viaje de 2 días, salieron finalmente a una tierra donde brillaba una gran luz en el cielo. Luego de permanecer unos minutos, quisieron regresar, pero la luz del sol los confundió, haciendo que se perdieran, llegando así y refugiándose en el pozo donde fueron encontrados. Algunas horas después, aparecieron los aldeanos y se los llevaron al pueblo. En el libro de Newburgh, un clérigo e historiador inglés que vivió en el siglo XII, es una de las principales fuentes de la historia medieval y abarca los reinados de Guillermo el Conquistador hasta el de Ricardo Corazón de León. En esta obra de 5 volúmenes está documentado lo que ocurrió con los niños de Woolpit. Newburgh describió los sucesos acontecidos basándose en los testimonios de quienes descubrieron a los dos pequeños dentro del pozo, hablando sobre su piel de color verde brillante y la extraña lengua que hablaban, además de las extrañas vestimentas que llevaban. El monje Ralph de Coggeshall también narra en Crónicas de Inglaterra que los niños fueron llevados a la casa de Richard de Calne, uno de los vecinos del pueblo, donde Agnes trabajó durante muchos años como sirvienta. Ambos historiadores coincidieron en que la niña pudo sobrevivir y hablar sobre su pasado. Según señalan los textos,
Agnes y su hermano habían estado pastoreando el ganado de su padre cuando escucharon un fuerte ruido. Se adentraron en un túnel y después de varios días terminaron en el pozo donde fueron encontrados. De acuerdo a los narradores, el ruido que siguieron serían las estridentes campanas de la abadía de Bury St. Edmunds, ubicada a 15 kilómetros de Woolpit. Lo más extraño de este relato es que al parecer Inglaterra no es la única nación europea que dice contar con una historia similar sobre niños verdes. Una historia similar sucedía durante el otoño de 1887 en la localidad de Barcelona, en España. Habla acerca de los niños verdes de Banjos. Esta historia narra cómo unos agricultores escucharon gritos cerca de sus cultivos. Al acercarse, se encontraron con dos niños a la entrada de una gran cueva, los cuales se encontraban muy asustados. Según la historia, los niños gritaban en un idioma desconocido y estaban vestidos con una extraña tela metálica, y al igual que en la historia de Inglaterra, sus pieles eran de un color totalmente verde. Los niños fueron llevados al poblado y se les ofreció comida, sin que la aceptaran. Pronto el niño enfermaría y moriría. Sin embargo, su hermana pudo comer y adaptarse a la dieta que asombrosamente, al igual que la niña verde de Inglaterra, iba quitándole el tono verde de su piel para darle un tono caucásico, muy similar a la de los habitantes de la región. De acuerdo a este relato español, la niña vivió durante 5 años más en la aldea, tiempo durante el cual pudo aprender el idioma, logrando explicar el origen de dónde provenían. Al igual que en la historia de Woolpit, se relató que ella y su hermano provenían de una tierra donde no existía el sol y donde todos tenían la piel de color verde. La niña contó que un día mientras paseaba con su hermano, escucharon un gran ruido y de repente algo los empujó a través de un túnel hasta que aparecieron en la entrada de la cueva donde fueron hallados por los agricultores. Sin embargo, unos años después, la niña moriría a una muy corta edad y con ella se llevaría todos los secretos de esa extraña tierra. Algunos investigadores han especulado que simplemente se trata de una confusión literaria en la que en algún momento alguien confundió los nombres, registrando la misma historia en otro lugar, dando así origen a las dos historias que en realidad serían la misma. En cambio, para otros significa que esta historia se ha repetido en varias épocas, pues más allá de las coincidencias, la diferencia cronológica entre una y otra es de 7 siglos. Además de que en otros países como Francia o Alemania existen historias que también refieren el hallazgo de niños con piel de color verde. Ante estas crónicas y relatos antiguos, algunos investigadores han insinuado que probablemente esta historia esté relacionada con la existencia de otras dimensiones o que esté relacionada con la teoría de la tierra hueca. Lo que le da fuerza a esta hipótesis es que el relato de las crónicas tiene lugar siglos antes de que teorías de este tipo fueran propuestas. Por otra parte, los más escépticos refieren que la versión del relato que quizá dio origen a estas crónicas sea una antigua leyenda medieval que habla sobre el conde de Norfolk, el cual decidió envenenar con arsénico y abandonar en el bosque a una pareja de niños, los cuales debía cuidar, quedando él como único heredero de la fortuna de los pequeños. No obstante, según esta hipótesis, el conde fracasaría en su intento, y estos son los niños que los pobladores encontraron verdes y enfermos. Los seguidores de esa teoría se basan en las evidencias médicas, donde algunos cuerpos envenenados con arsénico se tornan de color verde, así como ciertos grados de anemia crónica pueden conducir a la piel a tomar esta tonalidad. Sin embargo, los creyentes de diversas teorías afirman que esto no aclara el misterio de por qué los niños hablaban un idioma desconocido, así como la procedencia de su extraña ropa, al igual que las extrañas luces avistadas en el cielo durante la tormenta una noche antes de encontrar a los niños. Se trate de una simple leyenda o de un caso real, la historia de los niños verdes de Woolpit continúa siendo un completo misterio. ¿Se tratará de niños provenientes de otra dimensión o de algún mundo subterráneo? ¿O simplemente se trata de una leyenda más? Dime qué opinas al respecto. Déjame tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.